Los que están en casa, buenos días, me alegra que estén conectados, acompañándonos esta mañana y quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 1. Zacarías, capítulo 1. Todo comienzo de año es una oportunidad para evaluar lo que se hizo, lamentarse por lo que no se hizo y planear lo que se va a hacer, ¿cierto que sí? Creo que usted toma ese tiempo, usted toma estos días, 1 de enero, 2 de enero, y piensa, venga, ¿yo qué hice el año pasado? Y bueno, lamentablemente el año pasado fue una cosa tremenda por ese COVID, y entonces eso nos dejó todo como atravesado, como enredado, y entonces el año dejó de ser una cosa normal y se convirtió en un asunto extraño, y entonces muchas cosas que teníamos planeadas, como decían ahorita en la alabanza, se dejaron de hacer. Pero eso no significa que este año entonces no hagamos planes y no tengamos metas. Todo comienzo de año entonces es una oportunidad para eso. Hay algunas personas entonces que hacen una listica, hay algunas personas que se reúnen con la familia y escriben ahí como lo que se va a hacer, lo que se va a planear ese año. Las parejas también intentan hacer eso. Con Lore, con mi esposa, intentamos también hacer eso, aunque le he dicho estos días, no amor, espera, descansemos un poco, todavía es como que acabemos lo que pasó y ya como que dejar que el cerebro refresque toca planear, toca organizar. Y quiero que esta mañana hablemos de lo que toca hacer. ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Qué es lo que, si usted va a planear hacer este año, qué es lo que toca hacer sí o sí? Quiero que esta mañana hablemos de eso, así que preste mucha atención. Sé que Dios le va a hablar. Zacarías capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6, dice así: en el mes octavo del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Amén. Antes de entrar en lo que quiero enseñarle esta mañana, miremos un poco el contexto. Y entonces, usted sabe, la nación de Israel, el pueblo de Israel, sufrió un exilio en Babilonia terrible, tremendo, porque esto de ser exiliado no es una cosa agradable, no es una cosa chévere, y fueron a las malas. Hay gente que sale voluntariamente de sus naciones y aún así la pasan difícil, pero hay otros que es obligados a las malas, y el ejército de Babilonia llevó a pueblo de Jerusalén, sobre todo a la nobleza, una gran cantidad de personas, los desarraigó de su tierra, destruyó la ciudad, y durante 70 años ellos estuvieron en una tierra extraña. Todo esto vino bueno, ahorita vamos a mirar un poco en detalle el castigo de Dios, algunas cosas que ellos hicieron. Y finalmente ellos pasan los 70 años, ahora regresan a su tierra, y entonces es el momento de hacer cosas. ¿De qué es lo primero que debemos hacer? Es un momento de inicios. Bueno, reiniciar. El pueblo volvía a su tierra que había habitado durante mucho tiempo, y ahora tiene que otra vez volver a empezar, volver a
hacer. ¿Y qué era lo primero que tenían que hacer? ¿Qué era lo que debían organizarse? Bueno, ellos tenían que construir en primera instancia el templo. La orden del rey Ciro, en realidad el mandato de Dios, fue que por allá en el año 539 antes de Cristo, estas son fechas aproximadas, pero el año 539 antes de Cristo, el rey Ciro dijo a todos los habitantes de Jerusalén, les voy a dar permiso que vayan y construyan un templo al Dios del cielo en Jerusalén. En el año 539 llegaron y la construcción comenzó aproximadamente en el año 536. 3 añitos después comienza la reconstrucción del templo, los cimientos y todo eso empieza a levantarse, pero hay dificultades, hay adversidad. Los enemigos vienen y detienen la obra, denuncian al pueblo de Israel con el rey, y entonces detienen la obra, y aproximadamente 14, 15, 16 años se detiene la construcción del templo. Y en el año 520, Zacarías, lo que acabamos de leer, viene a profetizar junto con Ageo, y el mensaje de ellos es: construyan el templo, reconstruyan el templo. ¿Qué hacen ustedes quietos? Ese es el contexto que rodea estos versículos que nosotros estamos leyendo. Un pueblo que regresó, un pueblo que debía construir, reconstruir un templo, pero que por diferentes motivos dejó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Sabes? Estos días, bueno, esta semana fue rara porque fue el servicio el día jueves, ¿no? Y entonces el servicio de acción de gracias, y uno prepara el sermón y la enseñanza, y estaba yo, bueno, Señor, necesito que tú me digas qué hablamos a la iglesia, porque es un tiempo de comenzar, es un tiempo de iniciar un año, y ese año tan raro que tuvimos en el 2020, pues qué es lo que importante. Y uno tiene la tendencia a pensar: venga, les voy a dar planes, venga, les voy a dar cosas que puedan ellos enfocarse en hacer. Pero bueno, ¿sabe? Estaba yo leyendo en mi devocional y llegué aquí a este capítulo y dije: esto es lo que Dios quiere que diga, y amén. Sé que Dios le va a bendecir a usted, porque son tiempos de iniciar, son tiempos de, bueno, reiniciar, son tiempos de olvidar lo que pasó, dejar atrás, dice mi esposa, lo pasado pisado, no pasado sino pisado atrás, y entonces vamos adelante a ver nuevas cosas. Pero ¿qué tiene que hacer un cristiano? ¿Qué tiene que hacer una persona? Normalmente nosotros tenemos la tendencia a planear nuestra vida económica, a planear nuestra vida profesional, nuestra vida laboral, las vacaciones. Conocíamos a alguien que decía: apenas llega el mes de enero, yo ya estoy planeando las vacaciones de diciembre. Así que hay personas que ya están pensando: bueno, en diciembre cómo es el asunto, y voy apartando el hotel, porque si lo aparto con tantos meses me va a salir más económico. Hay gente que ya está en esas cosas, usted no lo va a creer, pero sí, hay personas que ya están en eso. Este año vamos a hacer tales y tales asuntos con la casa, o con el carro, o en el ahorro. Bueno, hay gente que está así. ¿Y qué debe hacer un cristiano? ¿Qué es lo que es fundamental para él? Bueno, vamos a mirar 4 cosas en estos versículos acabamos de leer. Primero vamos a mirar el pasado, luego vamos a mirar el presente, el futuro, y finalmente vamos a ver lo eterno. El versículo 1 ya lo explicamos cuando hablábamos acerca del contexto, y entonces ahí dice: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, y ese es el año aproximadamente 520. Y usted ya sabe, ha pasado 15 años en que llegaron estos israelitas a Jerusalén y debían construir el templo, pero por X y Y motivos dejaron de construir, dejaron la tarea a medias. No sé si a usted le ha pasado así en su vida. Gente que se inscribe a estudiar algo en el SENA, en la universidad, o en cualquier cosa, y solo queda la inscripción y el testimonio y el registro de que se inscribió, pero de que lo terminó, nada. Hay personas que les sucede esto, pero o mejor aún, más profundo, espiritualmente hay muchas personas que están en la misma condición. Inician,
su camino cristiano, inician su vida, su trasegar en los caminos de Dios y dejan las cosas a medias. Lo pasado primero. Dice el versículo 2: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Quiénes eran los padres de estos que estaban ahí? Pues eran los judíos que habían sido llevados al cautiverio. Y evidentemente Jehová sí que se enojó contra estas personas. Mira el versículo 4, dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon. El problema con los primeros, con los padres de estos judíos que están ahí, con los que fueron llevados al exilio, fue que uno, rompieron el pacto. Y usted cuando lee Éxodo capítulo 19, 20 y de ahí para allá Deuteronomio, usted encuentra que habían unas condiciones. Dios prometió al pueblo de Israel ser su Dios, protegerlo, bendecirlo, pero el pueblo también debía cumplir algo. El pueblo debía tenerlo a él como su Dios, adorarle. Y recuerde los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no usarás mi nombre en vano, el día de reposo, el día sábado lo santificarás, no matarán, no cometerán adulterio, no van a robar, no van a hablar falso testimonio, y el último: no codiciarás. Esas cosas debía guardarlas ¿quién? El pueblo. Pero lo rompió. Cuando dice no tendrás dioses ajenos, ¿qué hizo el pueblo? Tuvo otros dioses. Y entonces usted encuentra en la escritura cómo los profetas clamaban en contra de quienes: no adoren a Baal, no adoren a ¿cómo se llamaba esta? Acera. No adoren iba a decir es que Artemisa, no, a Acera. No adoren a todos estos que hacen allá sacrificándole cosas a Moloch. ¿Qué hacen haciendo todas estas cosas? El pueblo estaba rompiendo ¿qué? El pacto. Se estaba apartando. Pero, digámoslo así, peor aún, Dios, y mire, la misericordia de Dios aquí es evidente, porque cuando el pueblo falló y rompió el pacto, inmediatamente Dios podía de primerazo, de una vez, cobrarse el precio de romper el pacto. Y el precio de romper el pacto era pues la destrucción del pueblo, y Dios podía hacerlo desde el primer instante. Pero sabes, Dios tuvo misericordia, y así es Dios con nosotros. Dios ha hecho algo contigo, Dios ha hecho algo conmigo, y Él está teniendo misericordia, aunque nosotros a veces rompemos y no hacemos aquello que nos dicen que debemos hacer. Y entonces Dios envió a los profetas. Usted lea Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas menores. Todos ellos estaban hablándole a un pueblo que había roto el pacto, pero Dios estaba diciéndole: vuélvanse a mí. Mira el versículo 4. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Estoy leyendo después de los 2 puntos. Volveos ahora de vuestros malos caminos. ¿Y qué hicieron ellos? Y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon. Ese fue el problema. Rompieron el pacto, pero además no escucharon lo que los profetas les decían. No lo escucharon, y por eso pues Dios se enojó con ese pueblo, y finalmente sucedió lo que sucedió. La situación del pueblo el tiempo de Zacarías es similar. Ellos tenían una orden: construyan el templo. Lo dejaron de construir, y viene la palabra de Dios en el versículo 2: volveos a mí. En el versículo 3, perdón: volveos a mí, vuélvanse a mí, regresen a mí. ¿Sabes? Israel es un ejemplo para nosotros de personas que escuchan y no obedecen, de personas que se les dicen las cosas y no las hacen. Mire, si uno hiciera un paralelo de cuántos años hablaron los profetas, 600, 700 años aproximadamente hablaron los profetas, y el pueblo no obedecía, el pueblo no hacía lo que tenía que hacer. Hay un mal en el mundo, y es que no escucha a Dios. Pero eso es peor todavía en los cristianos, porque los cristianos escuchan,
dicen amén a la palabra de Dios, pero a todo eso que dicen amén no lo llevan a la práctica. Y eso es un peligro. Y eso es lo que le está diciendo Dios a este pueblo ahí en esos versículos: vuélvanse a mí y no sean como sus padres, que yo les hablé y no se arrepintieron y no hicieron lo que tenían que hacer. Ese es un peligro. El peligro es que hay muchos creyentes que están escuchando palabra cada 8 días, palabra cada 3 días. Ahora con la internet o con YouTube y con todo esto, escuchan palabras todos los santos días, predicaciones todos los días. Se exhorta: haz esto, conviértete, arrepiéntete, cambia. Y lo lamentable es que siguen viviendo como no deberían, siguen haciendo lo que no deberían hacer. Ese es el problema. Y al igual que el pueblo, entonces están aquí, y hoy Dios te está diciendo a ti: vuélvete a mí. No seas como los israelitas, que yo les dije vuélvanse y no me escucharon y no hicieron caso. ¿Cuántos mensajes, cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas has escuchado y cuántas de esas has puesto en práctica realmente? ¿Cuántas de todas esas cosas que Dios ha dicho a tu corazón y que tú has dicho amén, estás llevando a la práctica? ¿Cuántas? ¿Cuántas de esas cosas que tú sabes que eran para ti y que no te gustaron, pero que sabes que eso es para mí, porque yo soy así, tengo que cambiar? ¿Cuántas escuchaste, llevado a la práctica? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esa palabra es hoy para ti: vuélvete a Dios. En segundo lugar, quiero que mire el presente. Eso es el pasado, lo que le pasó al pueblo de Israel. Ahora el presente, el versículo 2, y es el que hemos venido hablando, dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay varias palabras que se repiten en estos versículos. La primera es vuélvanse, volveos, 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 y la otra es Jehová de los ejércitos. Y esto le da una seriedad a lo que se está diciendo aquí. Es Jehová de los ejércitos. Ese nombre Jehová de los ejércitos es el nombre de guerra de Dios. Jehová en hebreo es Sabaoth. Ese es el nombre de los ejércitos, el nombre de guerra que Dios usa cuando va a la guerra. Y entonces cuando tú lees esto tienes que pensar: me está hablando en serio, me está diciendo las cosas en serio. Y la palabra que se enfatiza es vuélvanse, vuélvanse a mí. ¿Qué tenía que hacer entonces el pueblo? Ese volverse, ¿qué significó para ellos? Pues reiniciar la reconstrucción del templo, continuar lo que habían dejado a medias. Usted sabe, ellos llegaron en el 536, empezaron, 539 sale la orden, 536 llegan a Jerusalén, o bueno, unos años antes, pero comienza la construcción del templo, se comienza el cimiento y vienen los enemigos, los samaritanos, algunos judíos también, etcétera, etcétera. Vienen a colocar trabas y la obra se detiene, la obra cesa. Y esta gente se enfocó, y ese es el peligro, se enfocó en construir sus casas. Si usted puede leer Ageo capítulo 1, y ellos entonces dejaron a medias la casa de Dios porque hubo problemas, y ahora se enfocaron a construir ¿qué? Sus casas. Se enfocaron en trabajar, dice ahí en Ageo capítulo 1, usted puede leer eso en el versículo, del versículo 1 hasta el versículo 10, y usted va a encontrar cómo Dios les critica: sus casas están bonitas, están muy hermosas, y mi casa está en ruinas. Y como se enfocaron en trabajar, Dios los castigó y dijo: por eso ustedes trabajan y no obtienen ningún fruto. Yo le dije a la sequía que viniera, las cosechas
nada, no obtuvieron nada. Todo lo que cosechaban, como si lo hubieran echado en un saco roto. No vino prosperidad sobre el pueblo, porque ellos se enfocaron en otras cosas. Así que el presente, lo que tenían que hacer en ese momento, si obedecían las palabras de Zacarías aquí, ese volverse era reconstruir el templo. Continuar, ya estaban los cimientos, pues bueno, levantemos esto y terminemos esto. Era lo que tenían que hacer. Eso era lo que ellos debían. ¿Qué es lo que toca hacer? Ese es el título de la enseñanza esta mañana. Lo que toca hacer. Para esos judíos que estaban allá en el regreso, que estaban escuchando las palabras de Zacarías, entonces era reconstruir el templo. Y sabes, reconstruir el templo es fundamental porque tiene un simbolismo. Primero, establece unas prioridades y coloca en primera instancia lo espiritual. El templo es un símbolo de la presencia de Dios en medio de ¿qué? De su pueblo. También es el lugar donde el pueblo adora a Dios. Así que cuando se construye el templo en primera instancia, se está estableciendo que lo fundamental, que lo principal, que la prioridad, ¿cuál es? La vida espiritual, Dios. Si algo toca hacer este año, si algo tú debes hacer, si cuando estás planeando las actividades de este año, si algo toca hacer, es que coloques uno: necesito crecer en mi vida espiritual. Eso es lo primero que debe estar en tu lista. Uno se pregunta, ¿por qué cuando llegó este pueblo? Bueno, usted sabe, Jerusalén quedó destruida, ruinas. ¿Y por qué Dios, cuando les da la orden, lo primero que es construir el templo en lugar de construir las murallas? Una ciudad que estaba destruida, en ruinas, ¿por qué no levantamos las murallas o las casas? Bueno, las murallas servían para defensa y el pueblo necesita fortalecerse. ¿Por qué no empezar con eso? ¿Por qué empezar con el templo? ¿El templo defiende de los ejércitos? ¿Pensaría usted humanamente? No, para eso las murallas. Otro pensaría, no, es mejor que el pueblo se establezca, así que para eso es importante que las casas se construyan primero para que las familias se desarrollen y después de eso construimos las murallas y de últimas el templo. Y eso es lo que nosotros normalmente hacemos. Planeamos nuestra vida en una manera secular, mundana, primero tratando de asegurar nuestra seguridad económica, nuestra seguridad, salud emocional, luego mi seguridad, una casa, el carro y de últimas, bueno, la iglesia. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos, pero Dios le dice al pueblo, primero el templo. Ellos fallaron, se equivocaron, dejaron de construirlo y ahora necesitan reiniciar. Y ese arrepentirse también es para ti esta mañana. Dios dice, volveos a mí, vuélvete a Él. Quiero que usted pensara un momento en esta mañana, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus prioridades? Lo que toca, lo primero, debe ser lo espiritual en su vida. Eso es lo primero. Y si tú te llamas cristiano, es lo primero. Y si no eres cristiano, yo te invito a que coloques en primera instancia en tu vida lo espiritual. Deja de andar detrás de las cosas materiales, deja de andar detrás de las cosas emocionales y del placer. Eso no te va a llevar a ningún lado. Primero lo espiritual. Y vas a poder disfrutar y gozar la vida, pero es primero lo espiritual. Esa es la prioridad. Y a eso es lo que Dios está llamando al pueblo por medio de las palabras del profeta Zacarías. Quiero que pienses en la siguiente pregunta. ¿Qué cosas? Eso ya es una aplicación directa. ¿Qué cosas te ha mandado Dios a ti directamente a hacer y no has hecho? Probablemente el año pasado escuchaste alguna enseñanza aquí o bueno, no sé, o leíste la escritura y Dios te dijo, por ejemplo,
La blanda respuesta quita la ira. Uy, ahora. Y se le quedó todo el santo día. Y este versículo. Y no se haga el loco porque le está diciendo: deje de ser gritón, deje de ser peleón, porque la blanda respuesta quita la ira. Y entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues entrenarse en responder suavemente. Pero usted no lo hizo. Es más, usted utiliza ese versículo para otros. Oiga, la blanda respuesta quita la ira, pero no para usted. Es un ejemplo que estoy dándole a usted en este momento, porque eso es lo que debe estar en primera instancia en la lista de cosas que tiene que hacer este año. Dios me dijo el año pasado que hiciera esto y no lo hice. Señor, ayúdame, mira, tengo que hacerlo este año. ¿Qué te ha dicho Dios a ti que debes hacer que no has hecho? Quiero que también tenga algo presente. Es que no todo lo que debemos hacer es fácil. El pueblo debía reconstruir el templo. Llegó y se encontró con adversarios, enemigos, gente que le dijo: voy a construir con ustedes, y era para dañar la obra. Gente que empezó a levantar chismes, falsos testimonios para detener la obra. Gente que vino con violencia a detener la obra. Así fue esto. Lo que tú tienes que hacer, no pienses que es fácil. Y no te desanimes porque ves la dificultad. Ay, es que está difícil. Pues es que si fuera fácil todo el mundo lo haría. Tú debes, bueno, Dios me dijo esto, tengo que hacerlo. Y se presentarán dificultades, pero Dios está conmigo, así que vamos adelante. Y habrá adversidad, y habrá personas que se intentarán atravesar. El enemigo se pondrá en contra tuya. Sí, Señor, porque no todo lo que debemos hacer es fácil. Ese pensamiento facilista de que yo estoy con Dios y todo me va a salir bien, no es real 100%. Hay cosas que sí se dan porque Dios es misericordioso y se nos salen, aleluya, salió fácil. Pero hay otras que vas a tener que lucharlas, que vas a tener que guerrear con tu temperamento, con tu carácter, que vas a tener que disciplinarte. El año pasado tenía que estudiar una materia y se llamaba precisamente disciplinas espirituales. Y decía el profesor de la clase, en una conferencia, decía: una de las palabras que menos se escucha hoy en los púlpitos es la palabra disciplina. La gente no quiere disciplinarse porque la gente quiere que las cosas, Dios es todopoderoso, que me salga fácil. No, pues créame, Dios hace milagros y sí lo puede hacer, pero en términos generales su manera de obrar con nosotros no es así. Y Él te dice: cambia. Y Él nos da el poder para hacerlo, pero ¿quién es el que tiene que ponerse en esa batalla y constante? Tú y yo. Nosotros quisiéramos que la lectura de la Biblia, no, Dios que es poderoso, pues que no, que se me meta aquí en la cabeza. Pues ore harto a ver si pasa eso. No, tiene que leerla. Usted tiene que leerla. Que sea el Espíritu Santo me pasara las hojas de la Biblia. No, usted tiene que pasarlas. Y usted tiene que colocar la alarma y levantarse a orar y arrodillarse. ¿Y quién lo tiene que hacer? ¿El Espíritu Santo lo hace por usted? No, usted lo hace. Disciplina. No todo lo que tienes que hacer es fácil, pero debes hacerlo. Volverse a Dios para el pueblo en este contexto significó entonces reconstruir el templo. Para nosotros significa establecer las prioridades en el orden correcto, y primero es lo espiritual. Es lo primero, lo espiritual. Una pregunta: ¿cómo se levantó usted? No, ¿cómo se levantó? Me va a responder así. ¿Qué hizo el 1 de enero? Luego que se despertó. El desayuno, el asado, ¿cierto? ¿Qué hizo? Me desperté, me di la vuelta para el otro lado para seguir durmiendo.
o hizo el devocional, oró y buscó la palabra de Dios. Señor, quiero empezar el año como debe ser. Primero, lo primero, y eres tú. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó el año? Prioridades, prioridades. Tercero, futuro. Dice el versículo 3: diles pues así, bueno, lo leo nuevamente, pero nos vamos a fijar sobre todo en la última frase. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esta frase es la más importante. El pasado, ellos fueron castigados por no oír las palabras de Dios. El presente es momento de oír las palabras de Dios y de hacer lo que toca hacer. El futuro es que si tú haces lo que tienes que hacer, Dios ha prometido estar contigo. Y le dice al pueblo ahí: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Qué significaba eso? Uno, en Ageo las cosechas iban a ser entonces fructíferas y el pueblo iba a prosperar. ¿Qué significaba eso? Que Dios iba a estar en medio de ellos, que la presencia de Dios estaba garantizada para el pueblo. Aleluya. ¿Qué cosa usted debe anhelar y qué cosa usted debe buscar? Que Dios esté con usted, porque si Dios está con usted, mi hermano, todo va bien. Amén. Y mire, muy sencillo: haga lo que tiene que hacer y Dios dice: y yo me volveré a ti. Hay gente que constantemente está buscando que Dios le hable. Dios, háblame. Y como que Dios no les habla. Y si esas personas hicieran un recuento de su vida en retrospectiva, de lo que han hecho, se van a dar cuenta que en algún momento Dios le dijo: haz esto, cumple aquello. Y como no lo hizo, pues Dios dijo: no, yo no le hablo a este porque es sordo. ¿Sabe? Hay personas que están viniendo a la iglesia y tienen el anhelo y el deseo de que Dios les hable, de que Dios les diga cosas, de que Dios me hable esta mañana. Pero ellos quieren que Dios les hable lo que ellos quieren escuchar. ¿Sabes? Dios siempre habla. Dios siempre está diciendo una palabra que no es la que quisieras escuchar o la que te agrade escuchar, es diferente, pero Dios siempre habla. Y solamente aquellos que abren sus oídos y abren su mente para escuchar y entender y disponen su corazón para aplicar, son aquellos que cada 8 días escuchan la palabra de Dios y son bendecidos porque dicen: Dios me habló. Aleluya. Cada vez que escucha una predicación puede tener la certeza de que Dios le está hablando. ¿Pero por qué? Porque usted se dispone a. Y mire, Dios lo ha prometido aquí, dice: me volveré a vosotros, estaré con ustedes. ¿Sabe cuál es el cumplimiento mayor? Mire, volvemos aquí a la historia. Ellos tenían que reconstruir el templo. El templo, el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Y cómo fue que Dios cumplió esa palabra? Ellos cumplieron, ellos reconstruyeron el templo. Claro, Dios estuvo con ellos. Ahí en el capítulo 4 de Zacarías le dice Dios a Zorobabel: no es con fuerza, es con mi espíritu. Y ellos logran terminar bajo el poder de Dios. Con el poder de Dios logran terminar ese templo. Un pueblo que ha sido traído del exilio, arruinado, logran hacer eso. Eso es una bendición, es un milagro. Y ahí, cuando usted lee a Ageo, porque Ageo y Zacarías son contemporáneos y los dos profetizan en la misma época, casi que en el mismo año, en los mismos momentos. Ellos dos están hablando. Hay un momento en que Dios le dice al pueblo por medio de Ageo: la gloria de esta casa, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Dice así, dice, entonces es glorioso eso, porque será más glorioso. ¿Y cómo se cumple eso? En Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, el cumplimiento de la presencia de Dios se hizo real. Escucha esto: si tú haces lo que tienes que hacer, si colocas las prioridades como deben estar en tu vida, en tu familia, con tus hijos, en tu relación
de pareja, si lo primero que haces es colocar a Dios en el centro de tu vida, vas a tener la presencia de Dios contigo. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo mejor? ¿Tener a Dios o tener plata? ¿Qué es lo mejor? ¿Tener una casa o tener a Dios? Bueno, pero a veces eso no lo decimos, pero no lo hacemos real. Porque buscamos primero la casa y dejamos de últimas a quién. Buscamos primero el trabajo y de últimas a nuestro Dios. No debe ser así. No debe ser así. Y en cuarto lugar, lo eterno. Versículo 5 dice: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Entonces recuerda que Dios le está diciendo a estos judíos: sus padres no escucharon mis palabras y desaparecieron. ¿Fueron llevados a qué? Al exilio. Y aquí vuelve a retomar estas palabras: ¿dónde están sus padres? Les está diciendo: ¿dónde quedaron? Y la respuesta simplemente: murieron en Babilonia, quedaron en el exilio, otros murieron en la guerra. Esas eran las respuestas que tenían que dar. Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Isaías murió, Jeremías murió, quedaron sus profecías escritas, pero esos profetas murieron, perecieron. Pero mira el siguiente versículo: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas ¿no alcanzaron a vuestros padres? Y entonces de alguna manera hay una comparación entre los padres, los profetas, con la palabra de Dios. Los padres desaparecieron, los profetas murieron, pero la palabra de Dios sí se cumplió. ¿Sabes? El Señor Jesús le dio mucha importancia a la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero las palabras de Dios. Y a tal punto llevó nuestro Señor Jesús esto, que dijo: ni una jota, ni una tilde pasarán. Y sabe, el Señor Jesús estaba hablando de la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que es el yot. Y eso es como una tilde más o menos. Cuando dice ahí la tilde era porque hacían unas pequeñas señas en las letras hebreas, porque algunas son muy parecidas. Entonces tocaba hacerles una mechita ahí arribita para diferenciarlas. A ese punto llegó el Señor Jesús, que hasta eso más tan pequeño se iba a cumplir. La palabra de Dios es eterna. Y mira, esto tiene seriedad, porque el que está hablando es Jehová de los ejércitos. Y quiero que me prestes atención en esto final que quiero decir: los que no obedecen desaparecen. Eso dice el versículo 5. ¿Dónde están sus padres? ¿Qué hicieron ellos? Escucharon y no obedecieron. ¿Y cuál fue el final de ellos? Desaparecieron. Si tú decides, porque es tu decisión, no colocar a Dios en primer lugar, no hacer lo que toca hacer, seguir haciéndote loco en las cosas que Dios te ha mandado a hacer y no las llevas a la práctica, si sigues haciéndolo, hay un juicio en esto. A veces creo que nosotros pensamos que esto de ser cristiano es como un juego, porque vemos que esto es gracia, Dios es gracia. Sí, Dios es gracia, pero también es fuego consumidor. Pilas. Dijo mi papá unos días que leyó algo de un predicador muy reconocido en el siglo XIX, Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon dijo mi papá. Decía Carlos Spurgeon que cuando un pastor veía a un cristiano que no se comportaba como debía ser, que no aplicaba la palabra de Dios, que no la vivía, estaba en la obligación ese pastor de decirle: hermano, creo que usted no es salvo. Porque todo cristiano que es verdaderamente salvo aplica la palabra de Dios, la lleva a la práctica. No hay cristianos verdaderos que no hagan lo que Dios les manda. No. Dijo el Señor Jesús: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Así que si tú lo amas, tú haces lo que Él dice. Los que no obedecen desaparecen. En segundo lugar, no siempre habrán oportunidades de escuchar predicación. Hermano, llegará un tiempo en que no habrá más predicación. No habrá más. Y cuando usted va y escucha la predicación, es un llamado de atención. Pero ese llamado de atención en realidad es una muestra del amor y de la misericordia de Dios, que está diciendo: vamos, tranquilo, usted se merece el juetazo, pero no se lo voy a dar. Cambie, corríjase. Toda predicación es eso, exactamente eso. Toda enseñanza es una muestra de la misericordia de Dios, pero no siempre será así. Lo que sí es eterno es la palabra de Dios, y ella se ha de cumplir. Hermano, y si tú decides obedecer a la palabra de Dios, estás colocando entonces todas las fichas, hablando aquí en términos de apuesta, al número ganador. Si tú decides seguir la palabra de Dios, estás asegurando tu vida, hablándolo en términos de los que venden seguros de vida. Ese no caduca, ese seguro. Entonces la pregunta es: en los planes que has pensado este año, ¿en qué número colocaste tu vida espiritual? O si no has empezado a hacer planes, te aconsejo que coloques a Dios en primer lugar. Si tú no eres cristiano, acércate a Cristo. Es lo fundamental. Y tú que ya eres cristiano, este es el tiempo en que debes entonces aplicar, poner en práctica aquello que Dios ya te dijo que hicieras. Ya, hay que dejar ya la pereza, hay que dejar ya la liviandad y hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Lo primero que quiero que usted haga es, pues, dé gracias a Dios por este año, pero ya empiece a decir: Señor, mira, yo tengo que hacer esto, porque yo sé que usted sabe lo que tiene que hacer. Sabemos lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, lo sabemos. Entonces haz un compromiso: Señor, este año lo voy a hacer, ayúdame. Apenas han pasado ya 2 días y unas horas del año 2021, hermano, y esto es rapidito que va pasando. Usted no se imagina, en menos de nada ya junio, otra vez Navidad. Sí, Señor, eso es rápido, eso es rapidito. Y si usted no aprovecha el tiempo, que no obedece, desaparece. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a hacer lo que debemos hacer. Poner en primera instancia nuestra vida espiritual, a colocarte a ti. Yo oro que si esta mañana hay alguien que no te conoce a ti, en la transmisión que nos está viendo o acá en el auditorio, alguien que no se ha acercado a ti, que tú toca ese corazón para que ellos se rindan a ti, se acerquen a ti. Por favor, Padre, ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer, a cumplir aquello que nos has ordenado hacer. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo suplicamos, Señor de los cielos. Sé propicio a nosotros. Que este año 2021 sea el año de ganar batallas en nuestra vida espiritual, en aquellas cosas que nos han costado, en las que hemos perdido. Que este año sea el año en que ganemos, en que logremos la victoria. Por favor, Padre, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.